Bienvenidos a Seguro de Paro, este podcast de análisis de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín? Muchas gracias, Pintado, todo bien. Muchas gracias por volverme a invitar. La verdad que es un placer siempre venir a tu casa. Por supuesto, bueno, siempre A los invitado. estudios a los Sí, sí. estudios Pintado. No estamos solos No, esta ya se vez. escuchó la risa por Sí, ahí. sí. Estamos con Nadia Olivera, bienvenida. Buenas, ¿qué Bienvenida, Nadia. tal? Buenas, Este, Agustín, buenas, Sergio. Ahora te vas a presentar, pero yo quiero decir que una de las razones por la que estás acá es porque para mí haces excelentes análisis políticos en historias de En Instagram, Instagram. que es algo difícil, por lo menos para mí, y además entiendo que muy efectivo, porque me imagino que a mucha gente que anda perdida por ahí, ver a alguien que le cuente en historias de Instagram más o menos lo que está pasando, para ¿Cómo mí se está bueno. vota? ¿Qué personaje de Voice es cada, es Esa cada es buenísima. político? ¿Cuál es Este, tu cuenta de Instagram? Así ya vamos de pique para eso. Nadia-Olivera-. Hay de Bien, todo un poco. bien. Bien. Bueno, entonces, a una semana de las elecciones, 7 días más o menos pasaron de la primera vuelta. La idea de este episodio de hoy es un poco repasar lo que se dio, hacer un análisis de lo que fueron estos primeros días, a ver cómo puede decantar la cosa para el 24 de noviembre. Sí, yo creo que para empezar un poquito con algo de lo que fue la propia noche del 27 de octubre, tuvimos dos discursos, ¿no? Por un lado, el de Orsi y Cose, bueno, en ese escenario en la Rambla, y por otro lado, el de la coalición, ahí en la Plaza Varela, más allá de que cada uno había hecho sus participaciones antes. Y se dio una cosa rara de que en ese momento había como desánimo en el Frente Amplio y como mucho entusiasmo en la coalición, y a la noche siguiente, a la mañana siguiente, un poco bueno, lo que fue la mayoría en el Senado, terminó siendo un poco al revés. Pero sí, creo que hubo, sobre todo en esos discursos de ese mismo 27, un panorama interesante del tono con el que ya se viene dando la campaña en estas primeras semanas, ¿no? Sí, lo que creo que pasó en la noche del 27 fue que primero el Frente Amplio se había puesto una expectativa muy alta, ¿no? La salida pública de los dirigentes un par de días antes de la elección era, bueno, ya ganamos. Fernando Pereira dijo que el piso estaba, por lo menos lo que pensaba que iba a pasar era 47,5, había dicho en una entrevista. Había gente que mantenía esa ilusión de ganar en primera Primera vuelta. vuelta, Claro. que creo claro, si uno pensaba en eso y hubo movilización bastante en la calle, Sí, por lo sí, menos en Montevideo. el microcentro montevideano nos Claro, daba Sí, que el Frente Amplio ganaba en la primera última vuelta. semana, Sí, aparte, ¿no? claro. sí, Sí. Entonces sí, fue cierta decepción al ver ese 43, sí, 44, opción le daba 42 al sí. principio, era como Sí. bastante Yo malo. voy a cobrar una lanza por la gente que hace estadísticas. Nadie lo dijo nunca Sí, eso. sí, Más o menos se le da 45, Claro, 46. La sí. expectativa era de repente el Sí, militante, las pero encuestas estaban en un espectro del 44 al sí, 47, la usina que le daba un poco más, sí, pero estaban ahí. estaban ahí. En Sí, todos los casos. Creo que estaba un poquito más sobrevalorado Cabildo Abierto sí, y menos sí, Salle, sí. pero Y el Partido Independiente, que algunas le daban 3, terminó sí. votando muy lejos de Pero eso. después a grandes rasgos, creo que era más una emoción del militante de creer que se podía llegar a un 47, de repente una Sí, mayoría parlamentaria holgada y se llegó a sí. 44, que tampoco estaba mal. No, incluso, por lo menos en el búnker, la sensación que había, Estuviste ahí, hay que estuve, estuve, decirlo. Sí, sí. Opa, estuve, tenemos estuve ahí. corresponsal. Sucedió que al principio me parece que hubo un problema de comunicación entre la propia dirigencia del Frente Amplio porque no pudieron comunicarse lo que ya sabía que iba a pasar, ¿no? El secretariado ejecutivo del FA, que estaba reunido en el piso de arriba en el NH, ya tenía sus propias proyecciones que señalaban que el Frente Amplio había conseguido la mayoría en el Senado y que la conformación de diputados estaba un poco peleada. Pero aún así, esa información no llegó abajo a donde estaban nosotros, la dirigencia de a pie, por así decirlo, del Claro. Frente Amplio. Y hubo dirigentes que salieron a la prensa a manifestar su sorpresa por el resultado y por la mala votación que había conseguido el Frente Amplio, Sí, ¿no? creo que Vergara fue uno de los que más Sí, salió. Lustenberg también, Sí, sí. Pero Michelini, rápidamente salió del MPP, la estrella del MPP. Sánchez.
No, la otra, Ah, estoy Blanca llegando. Rodríguez. Bueno, Blanca Rodríguez es verdad, tuvo una actitud de poder calmar a ese ánimo que había, ¿no? De comunicar perfectamente de que Ujú. este no era un resultado malo, que estaba dentro de lo esperado, que seguramente había mayoría en el Senado y que calmar un Ujú. poco la angustia. A mí lo que me pasó fue un poco, hice ese proceso de angustia en 15 minutos y después cuando empecé a ver cómo festejaba el Partido Nacional, dije, bueno, vamos a ordenar esto, porque Claro, vamos a ver cómo en el 2019 salieron las votaciones. ¿Qué festejan? claro. Fue mi segundo razonamiento. Y fue, Manini se quedó sin fueros, bajó 10 puntos. Ujú. Capaz que Ojeda con su 16, mejor que Ojeda también había autocreado unas expectativas irreales, digamos, más altas. pero Entonces, casi que cualquier cosa para Ojeda era un triunfo, ¿no? claro, sí, Aunque sea personal para él, para ponerse al nivel de los grandes líderes partidarios, ¿no? claro que ya salió a decir que era un cogobierno. Claro. Ujú. Entonces fue como, la primera sensación fue 15 minutos de derrota, después fue bueno, nos calmamos con con Sí, los festejos del otro sí. lado porque bueno, entiendo que no fue lo mejor. No, fue un poco extraño igual también cómo se manejó esa comunicación, ¿no? Porque Yamandú se termina hablando, o sea, Carolina Cosa y Yamandú se terminan hablando con la gente antes que lo haga Delgado. Y eso también te da como una sensación de De que hay algo raro. reconocimiento de De la derrota, pérdida. ¿no? Claro. Claro. Entonces, más allá de que, bueno, después los números confirman o no confirman las cosas, el primer golpe comunicacional, que es casi vital en esto de la política, vos terminaste apareciendo como un Un derrotado. derrotado. Lo que yo había escuchado, que el argumento que habían dado era que la gente estaba esperando hacía mucho tiempo ahí a que salieran Ahí está. en la Rambla y que bueno, la militancia se iba a empezar ahí, que no querían una foto en donde la gente Claro. se estuviera yendo, Sí. digamos, que eso era peor que salir primero que Delgado. Este, Hablemos un poquito de los discursos, ¿no? Para empezar, quizá por el discurso de Delgado, un poco, más que el discurso, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre la foto que mostraron. A mí me dejó también pensando mucho en esta elección de poner para mí la foto era Delgado con Ojeda, era la foto más triunfadora que se podía mostrar. Me Ujú. llamó la atención, bueno, acumular a Pablo Mieres, a Lust, a Manini, que es duro decirlo, pero de alguna manera eran rostros de derrota, ¿no? Todos, ninguno había cumplido su objetivo y de repente estaban los tres con sus respectivas fórmulas, claro. Sí, como llenando ese escenario. Y eso es un poco el contrasentido que decías, ¿no? Sí, Había como un ánimo de festejo cuando uno se ponía como a leer entre líneas, claro. daba la sensación de que, bueno, acá hay más derrotados que ganadores, ¿no? claro. Luz que dijo, literalmente me anotó un amigo, o sea, Se estaba yendo para se el están yendo Pinar para el y Pinar y me llamaron. No lo digas, amigo, por favor, no lo digas. ¿Entendés? O sea, si estamos festejando es tipo, hey, de hecho es interesante el papel de Lust, o sea, la importancia que Delgado o que el comando de campaña le está dando a Lust, pensando que es un Sí, lo que 0,5%, pasa es que no pueden perder un voto, ¿no? claro, O sea, rascando la olla, sí. pero ha salido mucho en estos primeros días, ha hablado mucho Lust, ha tenido quizás un protagonismo que no tenía cuando integraba Cabildo no. Abierto y que No, no se condice tampoco ni con sus votos ni con la historia del sí. partido, ¿no? Uno puede entender que Pablo Mieres también tiene pocos votos, pero de última tiene una trayectoria mayor y un reconocimiento en la gente un poco mayor. Y Yo no sé gobernó. cuánta gente conoce a Lust, por más que tiene sus participaciones mediáticas. Nadie conoce al Partido Constitucional Ambientalista, es algo relativamente novedoso. Entonces, de alguna manera me da la sensación de que la coalición en su totalidad, eh, digamos que sobreestimó o logró dar ese mensaje de presentar como algo más importante de lo que era eso que estaba pasando ahí, Sí. ¿no? Sí. Que me parece que es una estrategia que ha tomado el Partido Nacional a lo largo de los 5 años, de instalar rápidamente una idea que es o una verdad a medias o una mentira, y después desinstalar esa idea, explicarle a la gente por qué eso no es del todo así, es mucho más difícil. Claro, es Entonces, cierto. comunicacionalmente es muy inteligente hacer Claro. eso. No así subir al escenario con Que Noche Mágica Ciudad de Buenos Aires. Eso fue muy extraño. ¿No? Yo, Pero
me gustaría pensar que eso fue un descuido, ¿no? Que no fue algo Creo que el DJ planeado. el DJ de contratado estaba en modo fiesta, fiesta de fin de año del liceo, de escuela, y puso el tema que quedaba para, bueno, un poco de canchengue. No pensó en que eso se iba a hacer viral o que políticamente el mensaje no tenía ningún sentido. Claro. Con esto que decías de la foto de la colisión, entiendo, sí que es verdad que hay dirigentes bueno, tuvieron una mala votación y que la imagen no era de todo grata, pero para mí es importante que Delgado me parece que lo maneja bien en ese sentido, que es, bueno, no puedo perder un solo voto, ¿no? O sea, verdaderamente los preciso a todos para poder ganar el balotaje, ¿no? No hay chance de que un votante de Colorado se me vaya a votar el Frente Amplio, como la historia demuestra, ¿no? El Frente Amplio cada vez que va a balotaje suma votos de los que Es, obtuvo en es, primera vuelta. es cierto, yo igual ahí voy a quebrar una lanza un poco por Ojeda o por el discurso de Ojeda, que si bien lo del cogobierno fue un poco excesivo, quizás tirarlo además en ese momento, me parece que hay que sincerar un poco que si hay algo que le pasa a la coalición después de esta elección, es que aquella idea de los 5 partidos, Claro, la calle Pou logró muy eficazmente construir la idea de todo el sistema político está unido para evitar que gane el Frente Amplio, ¿no? Sí, y que Como, nosotros realmente representamos con confianza todos los sectores que no son el Frente Amplio y que podemos integrarlos a todos. claro, En un momento habló de gobernabilidad, que no se entendía mucho esa palabra, y después usó otro concepto que lo está usando ahora, que me parece mucho más hábil, que es, que lo puso ahora en sus ideas, certezas. sí, La idea de certeza, que claro. como yo puedo, ya goberné con la coalición, tengo la certeza de que puedo gobernar también con la coalición. Pero es importante tener en cuenta que no es la misma coalición eh, y que de alguna manera vuelve a ser, me parece, una coalición de blancos y colorados sí. principalmente. Más, bueno, sí, un grupo de partidos muy minoritarios que además, como siempre insisto, son esos partidos que terminan siendo casi partidos de una sola persona. Entonces, por más que obviamente que hay más gente, pero son partidos que están casi exclusivamente identificados con un dirigente y que su suerte va variando mucho de elección a elección. Entonces, quizás ya no estamos hablando de una coalición multicolor, sino nuevamente de una coalición de blancos y colorados con algunos agregados, ¿no? Que en definitiva seguimos estando en un sistema de 3 partidos Claro. Vos sos principales. afín a esa idea de Ojeda del cogobierno. O sea, el cogobierno es la figura, Yo la figura entiendo, que adoptaría el gobierno entiendo de que coalición. desde el punto de vista del Partido Colorado, bueno, no podemos pensar que está a la misma altura de responsabilidad No, claro. el Partido Colorado que el Partido Independiente o Cabildo Abierto. Sobre todo por el derrumbe de Cabildo Abierto, que creo que era el que un poco más contrapesaba el Sí, tema del Partido Colorado en cuanto a, bueno, este, en fuerzas equiparables dentro de esa coalición. Igual en esta idea de gobernamos con todos, Mieres también con su poco porcentaje tuvo un ministerio importante y lo mantuvo 5 años. Es como que también ellos pueden decir realmente gobernamos con todos más allá de sus números, ¿no? Como esta idea de poder integrar realmente el sistema. no, claro. O sea, para mí una de las jugadas inteligentes de la calle Pop fue esa, justamente esa, poder armar un gobierno en el que todos se sintieran medianamente conformes y que no se discutiera mucho tampoco la centralidad que tenía el Partido Nacional en esa conformación, ¿no? Sí. Más allá de algunas cosas que pudieron haber saltado ahí, bueno, hay que conformar una mesa de coordinación, no sé qué, todos dialogaban Sí, con la calle nunca estuvo en Pou. duda que la calle Pou y el Partido Nacional eran los líderes de esa Claro. coalición. Claro. Creo que eso se mantiene, ¿no? Claro, eso se Sí. mantiene. Me parece y me parece algo interesante que dijo Delgado en estas entrevistas que dio después de la elección, cuando le preguntaban justamente por esto que había dicho de Ojeda, del cogobierno, el tipo agarra y dice, bueno, sí, todos vamos a gobernar en el cogobierno, ¿no? Y eso, o sea, ¿cómo se conforma un cogobierno entre muchos partidos? Cuando hay una figura central importante, ¿no? O sea, todos dialogan gobernalmente con esa figura central, ¿no? O sea, otra vez poniéndole centro al Partido Nacional. Sí es cierto que es indudable que una fricción hubo ahí, incluso salió Pablo Mieres a contestar
eso del cogobierno que había hecho Ojeda. Pedro, En eso se mezcló Pedro Bordaberry reclamando un poco el Ministerio del Interior. O sea, pasaron cosas raras en los días Sí, siguientes sí, que de alguna manera dan la sensación de que, bueno, esto no es exactamente la misma coalición de antes, sino que es, bueno, sabemos que no nos queda otra que volver a juntarnos para ganarle al Frente Amplio, pero hay que barajar de nuevo, ¿no? claro. Me parece que ahí creo que al Partido Colorado le asiste un poco de razón eh, reclamar un poquito más de espacio, sobre todo porque además cambiaron, ¿no? Ya no estamos hablando de Talvi, de Adrián Peña, no estamos es hablando verdad. de Sanguinetti, estamos hablando de otras figuras como Re, Bordaberry, que regresa, y sí, Andrés Ojeda, como cabezas, ¿no? Está también Subía, que bueno, viene con Ojeda, pero quizás termine siendo, volviendo a ser una tercera vía. Bueno, gente que de alguna manera va a reclamar un espacio que quizás no se reclamó en los 5 años, anteriores, ¿no? sí. Igual ahora salieron, digamos, con hoy salieron con las 400 medidas, este, y especificaron en su comunicación qué medidas habían arreglado con qué partido. Ujú. Y todos los partidos tenían una negociación con el Partido Nacional, un poco diciendo esto de que la centralidad está en el Claro, Partido Nacional y que además pueden dar certezas ejecutivas de medidas concretas con cada partido. Por ejemplo, con el Partido Independiente Primera Infancia, con el Partido Colorado Centros sí, Asistenciales contra el Suicidio, y así. Entonces, en realidad, ahí la comunicación es súper inteligente también, porque vos estás mostrando que si bien tenés la centralidad y el Partido Colorado también la tiene, vos también le das a los otros sectores la potestad de poder decidir con luz lo de ambientalismo, Claro. tipo poner delitos ambientales. Sí, es ¿Eh? como, bueno, a ver qué le damos a cada uno. Es curioso, a mí me- nunca me termina de resultar curioso esta cosa de la coalición y dialogamos con todo el sistema político menos con el Frente Amplio, Me- ¿no? Que es un poco el leitmotiv del nacimiento de la sí. coalición Y qué ha sido multicolor. estos 5 años también, Claro, ¿no? que es que, bueno, si bajan los marcianos mañana y arman un partido político, lo van a ir Vamos a primero buscar con los para la marcianos, sí. coalición, claro. O sea, cualquier expresión política sirve para la coalición, excepto el Excepto Frente el Frente Amplio. Amplio. Entonces, no deja de ser simplemente una ingeniería electoral Tal cual. para dejar afuera justamente a la primera minoría. No estamos hablando de un pacto para dejar afuera a partidos extremistas, como puede haber pasado en Alemania, en algunos países de Europa. No, estamos hablando de un pacto electoral para dejar afuera, sistemáticamente a la primera minoría del país, que es además el partido que, si no existiera el balotaje, gobernaría desde De- 1999 Sí, hasta Sí. ahora, ¿no? sí, Entonces, bueno, no deja de ser curioso, este, esto que decías hoy de cómo el Partido Nacional a veces es hábil para presentar medias verdades como claro. verdades, ¿no? Bueno, esta capacidad de diálogo que dice tener Delgado, tiene una pared claramente que es la del Frente Amplio, ¿no? Dialoga con todos menos con el Frente Amplio porque ese ha sido un poco el plan político que han tenido. De todas maneras, siento que hay algo en la comunicación del Frente Amplio que falla un poco, que es hacer hincapié en que efectivamente Orsi puede negociar con el Partido Nacional, como lo hizo con el edil para que saliera el fideicomiso hace Ujú. unos años atrás, puede negociar ahora con Borgen se llamaba, Sí, no, difícil de difícil pronunciar. el nombre, Víctor Borge. este, Borgia. claro, que bueno, que puede aglutinar en las decisiones también importantes personas del Partido Nacional. Eso el Frente Amplio no está haciendo hincapié en este momento, comunicacionalmente. Eh, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, capaz que en esta semana encaran, Vos decís que no lo está explotando demasiado. claro, como que podría ser mucho más inteligente decir, no, mirá, ustedes tienen esta coalición, pero yo también tengo la capacidad de diálogo con el Partido Nacional, Sí. cosa que ustedes no tuvieron estos 5 años con A nosotros. mí lo que me parece interesante en eso que decís es, con tan poco que hizo Orsi, ¿no? En esto, armó un desbarajuste, o sea, en el Partido Nacional, ¿no? Porque salió Da Silva, salió, no sé, un montón de personas, soldaditos del Partido Nacional a cuestionar la representatividad de este Víctor Borgen, o como Sí, se sí. diga, bueno, ¿y quién es? Es el pase de pase Halloween, puso en Twitter. Sí, Eh, a ver, es algo que ya había hecho
con bastante frecuencia a Tabaré Vázquez Exacto, en estos momentos de campaña. Ni hablar con el Encuentro Progresista cuando incorporó a claro. Nino Boa, Claro. pero bueno, se ha hecho, sobre todo con sectores que venían del wilsonismo y desde el Partido Colorado, desde el vallismo. Es extraño este tipo porque Es herrerista, es en realidad. revista y de cuna de revista, o sea, Sí, no es otra, no es que cayó ahí el herrerismo era porque está. representante de la Comisión de Seguridad, o sea, Y no. había sido, es muy pegado a la calle Padre, o sea, a la calle Herrera. Entonces bueno, yo entiendo ese afán de buscar como el acuerdo y de señalar la posibilidad del diálogo y de que bueno, que yo te traigo a tus jugadores para acá. Porque sabes bien que tus votantes van a ser o sea, tu piso del 44% va a ser tu piso del 44%. Nadie se va a ir a votar a Delgado porque vos traigas a una lista a asesorarte en seguridad. Claro, yo creo que estas cosas, más allá de que la figura sea desconocida, lo que logran es poner en agenda que hay un blanco que va a votar a Orsi, ¿no? Claro. Como también pasó, hay una cuenta de Twitter de colorados. Blanco que vota Colorado. No, sí, Vaya con pero Orsi. hay unos de ballistas con Orsi, entonces, que Amamos. no tiene como su valor en sí mismo bueno, de quiénes son realmente ni cuántos votos aporta, sino que abre discursivamente la posibilidad, le recuerda a la gente que se puede ser blanco y votar a Orsi, o se puede ser colorado y votar a Orsi. Sí, creo que es un poco casi de manual esa estrategia de, bueno, estoy seguro que, bueno, busquemos algún blanco que podamos traer y presentar, busquemos algún colorado. Está bien, son como pequeñas estrategias. No sé cuánto eso mueve la aguja finalmente, pero bueno, creo que discursivamente logra el efecto de No, claro. decir, bueno, hay blancos y colorados que sí van a votar a Y Orsi. que hay una idea que se instaló enseguida de los resultados, que es la gente, así en Sí, sí, general, votó que los partidos se pongan de acuerdo en los Sí, grandes temas, ¿no? sí. Y ahí hay como, bueno, un montón de supuestos que, fuente créanme, porque ni idea, o Sí, sea, sí. Como que la gente la dijera, voy a interpretación. votar a esto claro. para que no Claro, gane el toda gobierno, la sociedad sino... uruguaya se puso de acuerdo para votar tanto porcentaje tal para que se pongan de Claro, acuerdo. la gente entiende perfectamente que cuando está votando un sector minoritario de un partido, va a acumular a otro que ni soporta de Claro. repente, ¿no? Eso lo entiende clarísimo y va con su conocimiento de ingeniería Sí. electoral a votar para que haya consenso, como si en realidad nunca sucediera eso. Siempre creo que votamos consensos para que el sistema político se ponga de acuerdo realmente en los grandes temas porque son los que afectan la vida cotidiana. O O sea, no, o sea, quizá la gente cuando vota dice, ojalá este partido ganara con el 100% de los votos y y los otros que desaparezcan. Hay Claro. gente que vota pensando así. Bueno, es el sistema mismo el que le termina dando esa garantía, ¿no? exacto, pero no es que tipo hay un pensamiento sesudo desde el Sí. conocimiento que va a decir, bueno, voto para que haya gobernabilidad entre todos los partidos del sistema. Hay una cosa que me parece muy interesante de este tramo de campaña, que es que quizás inesperadamente, o quizás no tan inesperadamente, de los mayores aliados discursivos del Frente Amplio han sido algunos politólogos como Oscar Botinelli, Ujú, como Daniel Chaschetti, ujú. que salieron, dieron muchas entrevistas y sobre todo Botinelli ha aparecido en cuanto programa ha habido un poco dando esta idea de la Referente. gobernabilidad, los 16, cuánto valen esos 16 senadores, Claro. cuánto vale ese Senado con mayoría en cuanto a la posibilidad de trancar, entre comillas, cualquier tipo de Sí. designación. Y me parece que de alguna manera han sido jugadores un poco inesperados en cuanto a explicarle a la gente bueno, que el Frente Amplio ganó algo Claro. que quizás muchos no lo habían entendido así, pero que es un poco una lectura diferente a la que quizás está dando Orsi y Cose en Claro, pero es que es Sí, muy difícil, no se entiende. claro. ¿Quién sabe qué hace un por senador? eso, ¿cómo le explicás o sea, cómo le explicás a ese votante que vos estás buscando para que te voten en la segunda vuelta que te vote porque tenés una mejor posibilidad de gobernabilidad? Claro, Gobernabilidad. y es un ¿Eh? poco antipático esta cosa de, miren que si gana el otro no va a poder Le tranco gobernar. todo, Claro, claro. Claro. eso es O algo que, sea, bueno, si bien se puede entender, no es simpático de plantearlo de esa manera. hay una cosa que dice tanto
por lo menos Botinieri lo escuché, no sé si lo dice Chachetti, es que bueno, el Frente Amplio verdaderamente es favorito para ganar la segunda vuelta. Creo, por esta historia, que hay mucho votante de la coalición que después en segunda vuelta termina votando al Frente Amplio porque históricamente ha sido así, pero además porque hay nichos como de votantes que son, uno pensaría a priori que son proclives a votar al Frente Amplio, ¿no? Como esas 35.000 personas que votaron solamente la papeleta del sí, blanco, ¿no? O sea, si uno hace la lectura rápida, ese votante es de izquierda, ¿no? O por lo menos no está de acuerdo con el proyecto de la reforma de seguridad social que hizo el gobierno y quiere otra cosa. Y esa otra cosa es el gobierno. Y Cose y Orsi lo están machacando en estos últimos discursos, ¿no? Carolina Cose el otro día en la Rambla lo dice muy bien, ¿no? O sea, queremos un Uruguay donde las jubilaciones mínimas estén por encima de la inflación. O sea, son cosas que ahí están. ¿Cuál es la pecera en donde el Frente Amplio puede captar Claro. votos? Creo que me parece muy interesante y seguramente sea un acierto haber tomado el resultado del plebiscito a favor y decir, bueno, recogerlo, no olvidarse de eso, con el costo que puede tener del otro lado a blancos y colorados diciendo, bueno, no están respetando que la mayoría no votó que sí, ¿no? Eso es lo que tienen los plebiscitos de que a veces las lecturas pueden ser ambiguas de, Sí, bueno, cuál fue el mensaje que quiso dar la población. De todas maneras, con esos 35.000, también pasa que, bueno, al haber elegido a Orsi, un candidato que podíamos ubicar mucho más hacia el centro que hacia la izquierda, y bueno, quizás hay una pérdida de votos por izquierda, que quizás el día de la elección dicen, bueno, yo no votaría jamás a Delgado, pero no tengo ganas de votar a Orsi porque me parece que es lo mismo que Delgado, ¿no? O Claro. que es un candidato que no me ofrece el discurso de izquierda claro. que yo quiero en mi candidato. Entonces puede haber también una fuga de votos por izquierda, me da la sensación, ¿no? Sí, y también yo estoy muy asustada, lo voy a reconocer, o sea, yo tiro porcentajes para allá, porcentajes para acá, voto anulado, voto en blanco y no me cierran los números. Así que estoy súper nerviosa con el tema de la pecera. Eh, pero me pasa un poco esto, de que no sé hasta dónde también, en esta idea de que la coalición republicana ya gobernó, hasta dónde la gente no puede volver a confiar en esta idea de que es posible, es deseable y tiene una buena propuesta, como un grupo en general, como un grupo solo, ¿no? Ujú. Eh, y ahí Yo, ya me pongo nerviosa, no sé qué tanta migración yo del no sé, Partido Colorado puede haber en claro. ese sentido. Pues la primera vez que podemos votar en un balotaje después de que haya una coalición republicana como tal. Claro. Yo no sé hasta qué, porque está bien, muchos analistas dicen eso, ¿no? La coalición republicana gobernó durante 5 años, se mantuvo, funcionó, pero que eso se traduzca como en un sentimiento o en un arraigo partidario o en una. Porque es un poco así, ¿no? Uruguay vota sistemáticamente partidos, ¿no? O yo soy Frente Amplista, soy nacionalista, soy colorado y vota el Partido Nacional y el Partido Colorado Frente Amplio. Pero es verdad que en esta elección es una cosa como. Bueno, a ver, ¿quién es Orsi? ¿Quién es Delgado? O sea, ¿qué me transmite? Y me parece que en esa, la figura de Delgado, no sé si es tan atrayente para el votante de la coalición o el o el votante del Partido Colorado como lo era en la calle Pou. Creo que está claro que no, y un No. poco la respuesta eran aquellos videos que comentamos en el episodio pasado, en que Delgado hace la autocrítica de que no es un gran candidato, pero sí puede ser un buen presidente. La forma es terrible. Creo que Delgado sabe bien que no tiene esa atracción que sí tenía la calle Pou como candidato en sí mismo, y ahí hay votos que quizás desde el día uno de la campaña, el Partido Nacional sabía que se le iban a escapar, Claro. ¿no? Claro. Por más que quiera emparentar a Delgado con la calle Pou, no son lo mismo. Y creo que eso en la política mundial, ya ni siquiera en la uruguaya, Sí, sí. el delfín nunca se lleva al 100% Sí, de su referente, de su líder, ¿no? El alumno nunca supera al maestro. claro. Puede pasar, pero creo que es excepcional, o por lo menos para que eso pase tiene que haber cierta ruptura, ¿no? Sí. Y cierta trayectoria también, ¿no? Claro, quizás si Delgado se animara a ser un poco más rupturista con respecto a la calle Pou, obviamente que eso tiene un costo alto, porque es
su líder, su compañero, digamos, de construcción política, pero bueno, Delgado no va a decir, le cuesta mucho reconocer los grandes errores de este gobierno. Entonces, bueno, ahí ya queda un poco atado de manos para ganar el voto de alguien que definitivamente no esté de acuerdo con lo que piensa o que piensa que la calle Pou es un buen líder, pero que todos quienes lo rodearon Bien. son unos inútiles. Sí, también está esta idea de instalar de la segunda, el segundo ¿cómo Piso es? de la Piso de transformación. transformaciones, ¿no? Que es esto, es tipo, ante las propuestas concretas que puede tener ahora la coalición republicana, la respuesta de ¿por qué no lo hicieron antes? Puede ir en relación a no tuvimos tiempo, lo vamos a hacer ahora, y todo lo que es la crítica hacia atrás es lo podemos mejorar en el futuro. Claro, eso es lo que, sí, es un problema que suelen tener los Claro, oficialismos a la hora de ir por renovar el gobierno, ¿no? Creo que un poco quedó de lado eso, ahora va por esto que comentabas hoy de las certezas, sí. de esta cosa que sí puede ser el mayor capital, que es, eh, está hablando mucho Delgado de el país en marcha, ¿no? Sí. De un presidente para un país en marcha, como si, bueno, hacemos una transición, rápida y ordenada porque somos los mismos, ¿no? Ese es un poco como el leitmotiv ahora de este periodo de campaña, que apunta a esto, ¿no? El tema es que del otro lado, Orsi en estos días ya empieza con un nuevo discurso, un nuevo eslogan que es el cambio seguro, ¿no? Sí, Eso sí, ha el cambio aparecido en los seguro, últimos días, sabemos cumplir. Sí. que es un poco, el cambio seguro me suena más a Sanguinetti incluso, Un cambio en este, paz. claro. Entonces estamos con dos candidatos que en sí mismos, si uno los compara, bueno, no hay tanta diferencia en cuanto a sus discursos. Todos te ofrecen tranquilidad, todos te ofrecen seguridad, ninguno ofrece grandes cambios. No, Más bien es, bueno, arreglar las pequeñas cosas que andan mal. sí. este, y en esa opción de balotage, bueno, sí, creo que esta incertidumbre que tenemos bueno, de un Colorado, ¿qué puede hacer un Colorado que no está 100% seguro de la coalición como estructura? Y dice, bueno, voto a Orsi porque, Yo, bueno, contrapeso un poquito con lo que sinceramente, no voté. tengo incertidumbre, de verdad. O sea, capaz que es un poco muy optimista, ¿no? O sea, o por lo menos una visión. Sinceramente creo que, o sea, que es muy difícil que el Frente Amplio pierda las elecciones. O sea, verdaderamente lo pienso. Por esto mismo que decía, ¿no? O sea, históricamente el Frente Amplio consigue más votos de los que consigue en primera vuelta en la segunda. No creo que Delgado sea una persona que atraiga al 100% de los votantes de la coalición. Eh, Creo que el alumnado y en blanco puede ser que Delgado se lleve la mayoría, pero me parece que algo va a ir para el Frente Amplio. Y esto de los que votaron el sí solamente en blanco. Y después me parece sinceramente que Orsi está haciendo, eh, por lo menos arrancó una buena segunda parte de la campaña, ¿no? Sí, Las- dio la- algunas entrevistas que era un poco lo que le había faltado a la gente, y me parece que es muy interesante está eso haciendo de como cómo más se ha. punzante, más rápido, más avispado, que era un poco lo que se le reclamaba, ¿no? De octubre para atrás. Me Eh, llamó una cosa que vi hace algunas horas nada más, estuvo en Casupá, Ujú. y por más que era algo que era una promesa fácil, porque era algo que ya Ya se había estaba, sí, planificado, casi está hecho. pero me sorprendió que, bueno, con firmeza dijera, sí, vamos a hacer la represa de Casupá, Ah, vamos a cumplir. O sea, era estrictamente una promesa de campaña, que era algo que él en su momento había como evadido mucho, incluso alegando que no le gustaba hacer promesas, porque los claro. candidatos no tienen que hacer promesas. Es que ahora me parece que tiene que cambiar la estrategia. Yo soy eso, Sí, la sí. señora que levanta el índice al cielo y dice fue una campaña tibia, no hubo ideas, no se debatieron ideas, no hubo propuestas, soy esa señora. De hecho, cuando fui a la Rambla del Banderazo me pasó lo mismo, es eso, sentí como que mucha, con el corazón, con alegría, con esperanza, con los uruguayos, pero Incluso una de las imágenes más repetidas fue el balcón con la bandera del Frente Amplio y la claro, del era el Partido Partido Nacional. Nacional. Si uno lo ve desde afuera, dice, bueno, no se puede ser todo el tiempo celebrar la democracia y todo Claro, el o tiempo. sea, y además ahora te quedan 3 semanas, tenés que meterle quinta y empezar a tirar propuestas concretas porque es así como vas a convencer a la gente, o sea, eh, esa es mi, esa es mi idea. La campaña del 2019 es eso, tuvo eso, de poder darle a la militancia
material concreto para salir a convencer gente, que las gráficas no convencen a nadie, yo lo sé, pero por lo menos te dan insumos para salir a hablar de temas que le interesan a la población, desde bienestar animal, defensa, salud, educación, seguridad, A mí me parece, cosas sí, concretas en ese sentido. una de las cosas que más me llamó la atención y me pareció sumamente interesante es que creo que en la entrevista con Telemundo, con Canal 12, que dio al día siguiente de las Sí, elecciones, Orsi ahí, que además se lo veía bastante firme, respondió muy bien, pone sobre la mesa el tema de, bueno, el país tiene que crecer, que es algo que se había evitado decir un poco en la campaña, que no estaba tan esa idea, y por lo menos para mí me llamó la atención gratamente porque me parece que sí, que hay que empezar a hablar, está bien hablar del bienestar animal, pero también hablar y de la salud mental son problemas claro. importantes, pero bueno, en definitiva, alguien tiene que empezar a hablar de, bueno, hace 10 años que el país crece no más de un 1%, y bueno, eso no nos lleva a ningún lado. Eso también explica un poco el problema del BPS, el problema de las jubilaciones, ¿sí? Si tenemos un país que no crece, una economía que no camina, todo va a ser un problema, Pero ¿no? ahí, claro, yo siento que también te lo podría decir delgado eso, porque la palabra que no aparece tanto es distribución. Claro, Y es ahí es cierto. donde ideológicamente no se pelean las ideas. Y eso es lo que me Sí, molesta. Sí, ayer un poco Orsi, el domingo un poco Orsi lo apuntaba a eso, ¿no? O sea, creo que ha sido un poco, lo ha manejado bastante. El crecimiento, o sea, si no crece no funciona nada, eso es claro. así. Sí, Pero lo he visto, la redistribución ha estado presente en el discurso, bueno, obviamente en el de Carolina sin duda, pero sí. en el de Orsi un poco también. Eh, que no sé si está en el de Delgado, ¿no? O en el de la coalición, esto del crecimiento, o sea, no lo identifico tan Creo, claro. creo que la coalición ha optado un poco más por el lado de bajar el costo país, ¿no? Un poco Claro, bajar los precios, que es algo que resuena mucho en sus votantes en cuanto claro. a, bueno, bajar impuestos, quitar impuestos que encarecen los productos. Creo que Modernización laboral. ha ido Sí, más por ese lado que por el del crecimiento en sí mismo, ¿no? Pero sí, me parece que el crecimiento es un tema importante, sobre todo porque te obliga un poco a pensar por dónde viene. En algún momento Orsi mencionó el tema de, bueno, mejorar, apuntar un poco al fortalecimiento de la poca industria nacional que existe, bueno, o la ver, industria de la comunicación que propuso COSE en su claro, momento. sí, COSE ha Eh, dado, ha insistido nuevas mucho con el tecnologías. tema de la tecnología, la inteligencia artificial, es casi la única que va por ese lado y que es muy interesante. Sí. A veces queda un poco como Sí, por fuera en el del discurso gran de cierre, discurso. en el cierre de campaña del FA en el Parque Valle, Cose tuvo un discurso, o sea, como que apuntó a eso, ¿no? O sea, mucho a la inteligencia artificial Creo que es un buen que tema, quedó un pero que poco no descolgado, resuena, claro. quedó un poco descolgado de lo que me parece que de lo que la gente había ido a escuchar, Claro. ¿no? Sobre todo en la forma de comunicarlo, porque si vos decís, no como no solo este es el futuro, sino esto nos va a dar mejores puestos de trabajo, Claro, mejores sueldos, como algo concreto, que yo siento que es lo que le está pasando al Frente Amplio en esta campaña, la idea de lo concreto, de a vos te va a mejorar la vida, porque con esto, con las nuevas tecnologías hay mejores salarios, hay valor agregado y a vos te va a ir bien, vas a poder, tipo, tener un buen salario. Claro, Es como que poder ser concreto con eso me parece que no lo está haciendo en general con las claro, propuestas. Como esto, crecer, bueno, crecemos, se desarrolla la industria, podemos tener mayor exportación, pero también ¿qué puedes decir pasa la con malla el? de oro, Claro, ¿entendés? sí, Digo, sí. Como, bueno, sí, bajar sí. eso a tierra a qué va a pasar con el claro, salario, qué va a pasar con las jubilaciones, qué va a pasar con los precios de la canasta básica. Como que sí, puede ser que siga faltando como esa cosa, que uno, bueno, sí, es como en la discusión pública siempre termina quizás en lo más simple o en lo más cercano, y a la gente le interesa mucho más saber qué va a pasar con su salario que, bueno, el uso de las nuevas tecnologías claro. de acá a 15 años, ¿no? Me interesa también, hablando de Orsi, plantear el tema del uso de los símbolos patrios como nuevo, estandarte un poco de su discurso, Estética. ¿no? Un caudillo. Claro, ha dado un poco, bueno, el uso del escudo, la bandera uruguaya es como un poco común
en estas instancias de Sí, segunda vuelta, pero me sí, parece que ha sido más claro. Y bueno, ese discurso del mismo 27 intentando explicar o darle un poco de épica al escudo nacional, a mí me pareció por lo menos llamativo. Sí. Voy a Eh, hacer el Grinch sí, acá. sí, Voy a sí, funcionar como el Grinch. No se entendió. Yo lo estaba escuchando en vivo, intentaba seguirlo. Yo sé que uno está manija con viendo quién es senador, diputado, no sé qué, pero no se entendió. Lo único que entendí es que se parecía mucho a Tabaré hablando y por sí, eso me llamó la atención, pero después el contenido era como el cerro, el símbolo, muy profe sí. historia, ¿no? Quedó Muy... muy confuso su No se explicación. entendió. Por más de que, o sea, yo entiendo y me parece correcta la decisión de utilizar como el Sí, símbolo del la escudo, la bandera. bandera, las frases sabremos cumplir, más allá que dijo uno puede orientales en algún Sí. orientar, o sea, momento. está bien, o sea, en el balotaje siempre se intenta como apostar al símbolo patrio y a la unión de los uruguayos y Ampliar. Borrar un poquito lo partidista para exacto. Claro. pasar a algo, Bueno, tocar un poco más la fibra Pero me nacionalista, parece ¿no? que es un acierto la utilización del escudo, creo que no se había utilizado mucho en los últimos años en la Creo política, que a la izquierda en general, al Frente Amplio, le queda queda un incómodo, poco de y no sé afuera, si sí. incómodo, pero no tan acostumbrado, no es ¿no? acostumbrado, no, 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 pero ahí también se lo están robando un poco el Partido Nacional, porque lo primero que hizo en su comunicación el Partido Nacional es llenar todo de blanco y celeste y el escudo. Sí, Y eso me parece una buena apropiación. La del escudo, la bandera y Sí, decir, es tipo, es de cierto. todos nosotros. Esto no es del Partido ujú, Nacional. Es re importante eso. A mí me resulta también como intrigante en esto de, bueno, estas cosas que se van a terminar de ver el día de la elección, ¿no? De cuánto valió, y ni siquiera ahí, ¿no? Cuánto pesó cada decisión que uno toma en la campaña. El nacionalismo en este país es como bastante relativo, cuánto funciona por fuera del fútbol o del deporte, ¿no? Que quizás son como los grandes, el fútbol es el gran catalizador del ujú. nacionalismo en este país. Cuánto pesa realmente, cuánto le llega a alguien, o a cuánta gente le llega realmente a apelar al escudo, por más que uno diga, mirá, qué bueno, hasta dónde mueve eso y no mueve realmente la aguja, y hasta cuándo, bueno, la propia liturgia frente amplista quizás mueve más a alguien que esté desencantado que Claro. ponerle el escudo nacional. Pero bueno, son como discusiones que imagino que hay gente pensando bastante esas Sí. cosas y- Que en el episodio pasado había quedado pendiente la pregunta en que ustedes dos estaban hablando, vos estábamos como yo, señora, esto fue una campaña tibia, y vos estabas, no, no, bastante mejor. Vamos a ver en los resultados si al final es sirvió cierto. la campaña tibia. Hay que decir que, respondiendo a eso, creo que sí sirvió de alguna manera esa victoria de Orsi en el interior, en algunos departamentos del Totalmente. interior, Sí, por lo menos, no sé si llamarlo victoria, pero por lo menos mejorar la votación. Y quizás ahí sí, eso es un triunfo No, del es orcismo, que digamos. verdaderamente es una buena votación la del Frente Amplio, ¿no? O sea, si uno compara la votación del 2019, crece como 5 o 6 puntos, gana en varios departamentos donde era impensado que ganara como Tacuarembó y en Durazno, está muy cerca de ganar en La Valleja, 33, es tipo, es un buen escenario para mí En el Frente Rivera Amplio. incluso le sobrepasa al Partido Sí, Nacional y le queda roba como la banca. segunda, claro, como claro. segunda fuerza política, que en 2019 había quedado cuarto por debajo de Cabildo Abierto Sí, también. O sea, realmente en el interior el Frente Amplio gana en Rocha, vuelve a ganar en Rocha, Claro. subió escalones bueno, que son importantes realmente, ¿no? Mantuvo el litoral. Sí, sí, mantuvo el sí. litoral y gana el centro del país, que me parece muy importante eso, que ganaran en Me, Durazno, en Tacuarembó es muy Me importante. quedé pensando, son hipótesis que me imagino difíciles de poder chequear o quizás sean para estudios más en el tiempo, pero ¿cuánto influye la nueva planta de UPM en el centro del país, ese tipo de crecimiento, pensando en una nueva pseudoindustrialización o por lo menos nuevos movimientos de gente en el interior? Lo Sí, tiro como hipótesis, pero sí. bueno, han sido años de algunos cambios en algunas No, zonas del país, sin duda ¿no? el centro del país en estos últimos 5 o 6 años se ha movilizado mucho, ¿no? O sea, ha tenido un desarrollo económico importante. No sé qué tanto el Frente Amplio pudo capitalizar todo ese Sí.
claro, en el discurso En- de quién fue el responsable de claro, eso, digamos. Y claro. también hay que ver si no hay un descontento por parte de esas poblaciones en relación al Partido Nacional y toda, digamos, la comunicación trunca que tuvo con un solo Uruguay en su gestión, Claro. que tipo, bueno, fue raro ahí ese vínculo. Uno pensaba que iba a ser mucho más estrecho y no lo De hecho, fue. un solo Uruguay termina con su propio partido casi, que es el Sí, de los cambios necesarios. claro. Bueno, muy marginal, pero que de alguna manera daba cuenta de que había un discurso bueno, que no se había respondido por parte del Partido Nacional, ¿no? Claro, hay que ver ahí y sé que en Durazno no sé muy bien, pero había una figura muy importante del Partido Comunista, si no me equivoco. Sí, el Partido Que, Comunista vota muy bien en claro, tanto Tacuarembó, bueno, en Curtina, que es una localidad de Tacuarembó, termina ganando el Frente Amplio por Locura, también es increíble. claro, hay que ver si ahí funcionó. Seguramente sea un poco de todo, ¿no? Si fue la esperanza de la reindustrialización, un diálogo trunco entre un solo Uruguay y el Partido Nacional, Los las propios dirigentes valijas, Claro, locales. y el trabajo hecho, ¿no? el trabajo, Porque, sí, de ir al interior. claro, una de las cosas que hizo el FA en estos años fue justamente eso, ¿no? Darse vuelta de su centralidad montevideana y darse cuenta que el país estaba mucho más por fuera, y que lo hizo, trabajó muy bien el Frente Amplio, ¿no? Recorrió el país, generó encuentros, no solamente con sindicatos ni con grupos de actores sociales un poco más afines a su ideología, sino también con cámaras empresariales, con asociaciones rurales. Eh, Fernando Pereira lo dice, ¿no? Es una cosa de cosecha, ¿no? O sea, uno siembra lo que cosecha. Parece una frase súper hecha y tomada de un manual de botánica, pero Pero se es necesitan así, estas claro, frases, sí, totalmente. claro. Quizás también para agregar a eso, la confirmación de que Montevideo y Canelones no cambian demasiado, ¿no? Incluso en Canelones termina sacando más diferencia al Frente Sí, Amplio con respecto a Claro. los demás, que me parece que a veces por repetido nos olvidamos de algunos datos que son interesantes. Eh, de alguna manera preocupante para el Partido Nacional, sobre todo, pero también para el Partido Colorado, no poder sumar ni crecer en Montevideo Canelones, o sea, ujú, y Sí, votar quizás cada vez peor. En 2019 se había crecido, había más barrios de Montevideo en los que había ganado el Partido Nacional solo, incluso ya ni siquiera con la coalición. Eh, pero bueno, vuelve a pasar de que se vuelve a pensar que quizás en mayo del año que viene las elecciones de Montevideo y Canelones sean un trámite para el Frente Amplio. claro. Y son departamentos demasiado importantes como para este nivel de diferencia, pensando incluso que hasta presentándose en un solo lema como coalición republicana, mm, es muy difícil o es prácticamente imposible no, que sí. puedan ni siquiera poner una elección pareja. Entonces, bueno, también hasta qué punto es un llamado de atención al Partido Nacional y a la coalición tener tan resignado a Montevideo y Canelones elección tras elección, ¿no? Claro, que hay que recordar que el Partido Nacional tuvo a nivel nacional una de las peores elecciones, Sí, porque hay sí, que subrayar lo obvio en estos sí. Sí, tiempos, hay que sí. subrayar lo No, obvio. por eso, en esto de señalar lo obvio, pero también de señalar la construcción de ese discurso que se arma, ¿no? Porque está, desde la noche del domingo, Partido Nacional se presentó como ganador, ¿no? Y tuvo la peor votación votó peor que en 2019, que ya había votado mal, ¿no? Más allá de que gana el gobierno, vota mal en octubre, y ahora votó peor, Sí, y que perdió centralidad del herrerismo, ¿no? totalmente. Y eso es súper importante en la conformación interna del Sí, partido sí, y hacia dónde va, sí, porque si bien la calle es el líder, su sector no, no lo termina es. ganando la 40, ¿no? Claro. La interna del Partido Nacional. Que también es un buen llamado de atención a cómo se maneja la interna del Partido Nacional en ese sentido, que Ujú. Laura Raffo claramente era la candidata a vice en ese sentido, y que algo un poco más amplio le hubiera hecho tener seguramente mejores resultados. Yo creo que ahí al Partido Nacional y también al Partido Colorado les termina empezando, que es algo que quizá le puede pasar también al Frente Amplio, ¿no? Terminar eliminando la disputa interna te perjudica a nivel de votos, ¿no? Claro. La calle Pou, una de las cosas que logró fue prácticamente barrer al wilsonismo, entre comillas, que quedaba. Bueno, termina de lograrlo cuando Jorge Larrañaga termina siendo su ministro, un poco, bueno, después de perder la interna
nuevamente. Pero bueno, de ahí ya no queda demasiada disputa interna del Partido Nacional. Es los matices quizá que pueden haber entre la 404, la 40, Claro. el herrerismo, pero son matices dentro de una gran estructura, no sé, de un gran herrerismo más amplio. En el Partido Colorado ya prácticamente no existe, por lo menos el ala vallista también, entre comillas, que Claro. representaba a Morín Valle. Ya ni siquiera hablo de otros vallistas anteriores. Claro, la idea Ahora, ideológica, claro, ahora es esta cosa un poco heredera de Ciudadanos, pero que también se transformó bastante con el regreso de Vamos Uruguay, pero también son todos espacios corridos hacia el mismo lugar, eh, todos un poco a lo sumo que reivindican a Jorge Valle como, como inspiración, pero quizás algunos destellos de socialdemocracia, pero no hay un discurso que difiera un poco con las lógicas esas mayoritarias. Entonces, son partidos que han quedado sin disputa interna y me parece que eso también es lo que termina impulsando a gente a irse del partido o a aburrirse claro, directamente o dejarlos como partidos muy chatos, ¿no? claro. ¿Qué es lo que le pasó a Cabildo Abierto? O sea, en esa verticalidad de no poder, poder integrar todas sus partes, pierde. Claro. Es interesante, en las notas que daba Botinelli, insistía mucho en esta cosa bueno, de claramente los votos de Cabildo Abierto se fueron al MPP o regresaron al MPP, quizás alguno al Partido Colorado, a Bordaberry, pero mayoritariamente al MPP, que bueno, como dato interesante también de cómo el MPP quizás es por sí mismo la fuerza política un poco Más más, aglutina claro, No, sí. ampliamente. Capítulo aparte, podemos hacer un sí, capítulo sí. aparte Sí. para mí. Bueno, creo que fue un buen Picadero. peloteo, sí, dará para más, por supuesto. Pero el Bueno, tiempo es tirano. el tiempo es tirano, no sé, estamos haciendo episodios largos, pero bueno, Y mucho. tampoco la pavada. Muchísimas gracias, Nadia, por estar con Gracias nosotros. Gracias. a Ojalá se ustedes. repita. Y bueno, hay tela para cortar, seguro. Sí, sí, la concha de retazos. Nos vemos. Chau, chau. Chao.